bienvenidos al objeto de aprendizaje, ordenación en C de vectores de temperatura y lluvia. El principal objetivo de este objeto de aprendizaje es ilustrar mediante un ejemplo cómo podemos ordenar varios vectores utilizando más de un criterio, en este caso haciendo uso del método de la burbuja. De esta manera se ha dividido en 4 puntos el contenido del objeto de aprendizaje, comenzando con una pequeña introducción donde recordaremos cómo sería la implementación del método de la burbuja en C. Luego enunciaremos el ejemplo en el que basaremos el objeto de aprendizaje y a continuación lo resolveremos. Terminaremos con un resumen de los principales conceptos vistos en el objeto de aprendizaje. Bien, simplemente recordar que el método de la burbuja es uno de los métodos de ordenación más habituales y que se basa en la realización de varias pasadas comparando cada elemento de un vector con el siguiente, de manera que estos se intercambian si no están ordenados. Esto sería una de las formas en que podemos expresar de manera general en C este método de la burbuja. Ahora después ahondaremos un poquito más en el mismo cuando lo apliquemos en el supuesto que vamos a plantear. El supuesto que planteamos lo vemos aquí. En este caso se trata de un ejemplo en el cual lo que pretendemos es desarrollar código que nos permita mostrar por pantalla ordenados los meses del año en función de la cantidad de lluvia que registran, de mayor a menor. En el caso de que 2 meses tengan la misma lluvia registrada, lo que se deberá demostrar en primer lugar son los meses más fríos, es decir, habrá 2 criterios. Para conseguir todo esto lo que se pide es un programa que, en primer lugar, permita leer tanto la pluviometría como las temperaturas de cada uno de los 12 meses. A continuación realice una ordenación de los vectores según el criterio este doble que hemos indicado. Y por último nos muestre los datos ordenados con el criterio indicado. Es decir, en primer lugar, para cada uno de los 12 meses pedirá al usuario la cantidad de lluvia que ha caído y la temperatura registrada, la temperatura media registrada, y luego, por último, una vez introducidos todos los datos, debería demostrarnos todos los meses, de manera que estén arriba los meses con mayor cantidad de lluvia, y si 2 meses tuvieran la misma cantidad de lluvia, en ese caso tiene que mostrar en primer lugar los que tengan menor temperatura. Vamos a ver que para la resolución del ejemplo debemos de pensar en primer lugar cómo vamos a guardar la información, cómo vamos a guardar los datos. Parece evidente que si queremos leer la pluviometría y la temperatura de cada uno de los 12 meses, vamos a tener que utilizar 2 vectores. Un primer vector de 12 elementos, ya que son 12 los meses que tenemos, que nos permita registrar esta pluviometría, y un segundo vector, en este caso un vector que hemos llamado temp, que nos permitirá registrar las temperaturas medias de los meses. De esta manera podemos percatarnos que en la posición 0 de cada vector podemos guardar los datos de enero, los datos del mes 1. En la posición 1 los del mes 2 y así sucesivamente. De esta forma, si yo veo que tengo datos de un elemento Y, sé que se van a corresponder al mes I+1. O lo que es lo mismo pero a la inversa. Los datos del mes J los podremos encontrar en el vector, en cualquiera de los 2 vectores, en el elemento cuya posición es J-1. Muy bien. Con todo esto podríamos pasar a ordenar los datos siguiendo el método de la burbuja, de forma que cuando se intercambian los datos de 2 elementos de un vector, se intercambiarán también los datos correspondientes en el otro vector, para que nosotros mantengamos en todo momento la correspondencia de los datos de pluviometría y temperatura en función de la posición. ¿Cuál es el problema que nos surge si seguimos esta estrategia? El principal problema que tenemos es que ya los datos de la posición I van a dejar de corresponder al mes I+1 si nosotros los intercambiamos con algún otro elemento, y más si se intercambia múltiples veces. Por lo tanto, no vamos a poder saber, una vez ordenado el vector, si esta temperatura se correspondía al mes de enero, febrero o cualquier otro mes. ¿Cómo podemos nosotros solventar este problema? Para poder solventarlo, lo que podemos hacer es utilizar un tercer vector, en este caso un vector de enteros, que simplemente nos va a permitir saber cuál es el mes al que se corresponden los datos almacenados en una posición determinada. Inicialmente, una vez recogemos del usuario los datos, tendremos que los datos de la posición 0 correspondían al mes 1, por lo tanto aquí habrá un 1. En la siguiente posición un 2, un 3 y así. De esta forma, si nosotros aplicamos el método de la burbuja e intercambiamos los datos de pluviometría, también debemos de intercambiar los datos de temperatura y de meses, con lo cual los datos de la lluvia registrada y de la temperatura registrada en una posición dada corresponderán al mes contenido en la misma posición del vector meses. Todo esto en cuanto a lo que sería el almacenamiento de datos.
Por otro lado, a la hora de conseguir lo que se nos pide en el enunciado, podemos utilizar tres funciones de manera que tengamos los tres puntos que se nos adelantaban en el enunciado perfectamente separados. Una primera función que nos permitiría leer los datos de pluviometría y de temperatura y de paso nos va a servir precisamente para inicializar este tercer vector con los meses. Una segunda función que nos va a permitir ordenar los vectores siguiendo los criterios establecidos en el enunciado. Y por último, una función que nos va a listar los datos de los vectores una vez ya ordenados en este caso. Todo esto además de la función principal que se encargará de llamar precisamente a estas funciones. Es decir, la función principal lo que hará simplemente será llamar a leer datos, a ordenar y a listar datos. Por supuesto, estas funciones deberían de estar antes declaradas antes de la función principal. Bien, la función principal, por lo tanto, simplemente llamamos a esas funciones y también declaramos las estructuras de datos que vamos a utilizar. En este caso, dos vectores de elementos reales, que son plug y temp, y un vector de enteros, donde guardaremos el número de mes. Vemos que hemos utilizado la constante m para poder declarar los vectores, que nos va a definir el total de meses que tenemos. Una vez visto cómo sería el programa principal, veremos que la función para leer los datos es bastante sencilla. Como hemos visto, esta función va a recibir los tres vectores que son los que va a modificar, y lo que hace simplemente es recorrer estos vectores pidiendo los datos de pluviometría y temperatura como datos para los dos primeros vectores y luego añadiendo directamente el número de mes a la posición correspondiente del vector de meses. Fijémonos, por ejemplo, además, que si bien aquí el nombre, el identificador de las variables era plug, temp y meses, no hay ningún problema con que en la función los parámetros que van a recibir dichos vectores tengan un nombre diferente. Podrían llamarse igual o, como es este caso, diferente. Con esto conseguiríamos leer los datos tal y como se nos pide en el enunciado. A continuación tendríamos que ordenarlos. En este caso es una ordenación con más de un criterio. Vemos que hemos aplicado de manera general el método de la burbuja que hemos visto antes, con un par de modificaciones. Primero, el criterio es doble, es decir, se nos decía en el enunciado, si lo recordamos, que lo tenemos aquí, hay que ordenarlo en función de la cantidad de lluvia que registran, de mayor a menor. Entonces, sabemos que el intercambio en los elementos de los vectores lo vamos a hacer cuando esté desordenado un elemento con respecto al siguiente. Es decir, cuando el elemento j sea más pequeño que el j más 1, ya que yo lo que quiero es que estén registrados de mayor a menor. En este caso habría que hacer un intercambio. ¿Cuál es el otro caso en el que habría que hacer un intercambio? Cuando la lluvia sea la misma y no se cumpla que en primer lugar sean los meses más fríos, es decir, cuando la pluviometría sea igual y la temperatura del elemento j sea mayor que la de j más 1. Tanto en este caso como en este hemos de intercambiar, hacer el intercambio. Hay que recordar que en este caso estamos manejando tres vectores. Luego hay que hacer el intercambio en tres vectores. Aquí en el vector de pluviometría, aquí en el vector de temperaturas y aquí en el vector de meses. Como los dos primeros vectores son de elementos reales, de elementos float, podemos utilizar la misma variable auxiliar para realizar este intercambio. Hemos declarado una variable entera para realizar el intercambio en la variable el vector m, que es un vector de números enteros. Bien, nos quedaría simplemente ver cómo sería la tercera de las funciones, que es la más sencilla, ya que en esta función simplemente se trata de recorrer los vectores mostrando los datos en cuanto a número de mes, pluviometría y temperatura para cada uno de ellos. Si juntamos todo el código, leer datos, ordenar, listar datos y el main, vemos que si intentamos ejecutarlo, el código efectivamente nos va pidiendo para cada uno de los meses los datos que indicaba el enunciado. Y luego, una vez ya ordenados y listados, vemos que nos lista los meses ordenados efectivamente por la pluviometría, de mayor a menor valor. Y que en los casos, como ocurre aquí con el mes 10 y el mes 12, o aquí en el mes 3 y mes 4, en los casos en los que la pluviometría es la misma, lo que hace es que antepone aquellos meses con una menor temperatura, como podemos ver que ocurre. Muy bien, en este objeto de aprendizaje hemos visto que el método de ordenación de la burbuja nos va a permitir ordenar vectores con varios criterios y que cuando varios vectores contienen información que está relacionada en función de la posición que ocupan sus datos, estos intercambios entre elementos se deben de hacer en todos los vectores. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.